Aí hecho mais questões de casa, não é traído a latinha. Con amigos así, ¿para qué quiero enemigos, no? Toditos a la pobre, no, man. Ya, dale, placa, una leída. Ya, ¿qué más? As características são na cara de jogada, os ovos. Ya, O coelho, né? ¿qué más? As mãos, não há prego na mão. ¿Qué se llama eso? Não, prego na mão. Entonces, ¿qué es la síndrome de Down? No sé por qué este tema seguimos avanzando, pero a mí me han dado un penso que tengo que seguir, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Down entonces? ¿Qué? ¿Cómo es? Uno por uno. ¿Cómo es? Ya, ¿qué más? Actualmente ya no se determina como una enfermedad, ya no se determina como una trisomía, sino es una condición, ¿ya? Simplemente es una condición que está dado generalmente por variables genéticas, ¿no? Que se produce cuando se está dando el embarazo, inclusive cuando se está dando la replicación, ¿ya? Del gen. Entonces, hablando un poco de lo que es la historia, vamos a decir que los dos padres de lo que es el síndrome de Down son John Doe y Jeremy Lejeune, ¿ya? ¿Qué hace John Doe? John Doe es un psiquiatra que está estudiando las condiciones patológicas de lo que es los retrasos mentales en las personas. Entonces este individuo empieza a ver que había pacientes que tenían las mismas características, por eso se dice síndrome, ¿no? Síndrome es un conjunto de signos y síntomas que tienen una misma característica y que van a estar presentidos en una misma patología, o en una misma enfermedad, ¿ya? Antes se creía que era una enfermedad, pero actualmente ya no le podemos decir a un niño con síndrome de Down que tiene una enfermedad, ¿ya? Entonces, en esas épocas él empieza a estudiar y empieza a ver un grupo étnico que se caracterizaba porque tenían el mismo retraso mental, que se caracterizaba porque tenían las mismas condiciones fenotípicas. Si hablamos de fenotípicas, ¿de qué estamos hablando? Nosotros lo que se manifiesta de los genes, ¿no? Por ejemplo, los rasgos de tus ojos, los rasgos de tu cabello, los rasgos de tu boca, de todas esas cosas, ¿no? Entonces, él determina como síndrome de Down. Ahora, ¿cuál es la nueva definición? Es una condición sistémica caracterizada ¿por qué? Por la presencia de un fenotipo particular, ¿no? Que se condiciona ¿por qué? Porque va a haber una alteración en el neurodesarrollo y múltiples posibles malformaciones, ¿ya? De causa genética. Se dice que la principal causa es la trisomía 21, pero ya vamos a ver que hay 2 o 3 causas más consecuentes a esto, ¿no? Y se dice que es hereditaria. ¿Ustedes creen que es hereditaria el síndrome de Down? No necesariamente, porque hay personas que no tienen historia en la familia, casos, nada y tienen un hijo. Exacto. El 1% es hereditario del síndrome de Down. Es decir, este síndrome de Down se da casualmente en las personas, ¿no? Por factores de riesgo. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo? La edad de la madre, ¿no? Cuanto mayor edad tenga la madre, va a ser más probable que tenga el síndrome de Down el niño, ¿no?
Entonces, ya hemos dicho que no es hereditario, que es casual. Cualquier persona puede tener este síndrome de Down o cualquier persona puede procrear genéticamente a un niño con síndrome de Down. ¿Ya? Si hablamos de lo que es la célula, vamos a poder ver esto. El ADN. ¿Qué es el ADN? Es una molécula, ¿no? Que va a ir a formar lo que es. Perdón, vamos a comenzar desde el gen. ¿Ya? El gen, vamos a decir una unidad de la información. ¿Qué quiero decir? El gen va a estar formado por lo que son las secuencias de ADN, que son estas, y una parte de estas secuencias de ADN se va a denominar gen. Ese gen es el que determina una característica específica. Ahora, el conjunto de genes va a ir a formar lo que es el cromosoma, y el conjunto de cromosomas que va a formar toda la genética humana. ¿Y nosotros con cuántos genes estamos formados? 23, 46. Tenemos 46 genes, ¿ya? En todas nuestras células. ¿Qué células tienen solo 23 genes? ¿Qué? Los óvulos y el espermatozoide. Porque si tu óvulo y tu espermatozoide tuvieran 23, tuviera 46, más 46 tuvieran ¿cuánto? 90 y tantos cromosomas. ¿Qué? 92 cromosomas, ¿no? Entonces vamos a partir de aquí. El ADN está formado ¿por qué? Por la guanina, citosina, ¿por qué será otro? Adenina, uracila. Estos van a formar lo que es el gen, que se dice que es un capítulo, ¿ya? Y estos capítulos van a formar lo que son un libro, que es un cromosoma. Y este conjunto de cromosomas van a formar ¿qué? Todo el genoma. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome de Down? En el síndrome de Down, este genoma va a haber tres aspectos muy importantes. Ya, la trisomía 21, ¿no? El otro es la translocación y el otro es el mosaicismo. Por esas tres causas se produce lo que es el síndrome de Down. La principal causa se produce por la trisomía 21. ¿Qué pasa en la trisomía 21? ¿Por qué se da? Cuando se está dividiendo, ¿qué son? Mitosis y el otro es la meiosis, ¿no? ¿Cuál es la mitosis? Es la que se produce en todas las células que tenemos. La meiosis en las células reproductivas, ¿no? Específicamente en el cromosoma 21 pasa que en esta meiosis, cuando se está dividiendo, un cromosoma X no se va, permanece, se queda. Por eso es trisomía 21, ¿ya? Y es la más frecuente. Entonces, esta trisomía 21, este gen, como ya hemos dicho, que tiene características especiales que le va a dar a la persona, se multiplica y va a producir otras características que no debería ser correcto, ¿no? Pero que le da ese genoma. ¿Ya? Ahora, un poquito más explicado va a estar más adelante. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el mosaicismo, chicos? ¿Cómo se produce el mosaicismo? En el otro, en la división del espermatozoide, un espermatozoide, en este caso el óvulo, que es más frecuente, no se ha dividido bien, entonces ese gen se ha quedado. Pero en el mosaicismo, ¿qué pasa? Tomás, ¿qué es el mosaicismo? Van a hablar bastante de esto, ¿no? En el mosaicismo, en la división meiótica, está normal. ¿Qué quiero decir con eso? Que tu gen, que vos seas el padre, ha dado XX y la mamá XX. Pero ¿qué ha pasado? El proceso de la multiplicación se ha distorsionado y se ha ido formando nuevos cromosomas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta línea, nosotros vemos en la persona, va a ser líneas normales. Por eso es que en el mosaicismo no se explica todo lo que son las características de lo que es el síndrome de Down, solo algunas características, ¿ya? Específicas puede ser. En cambio, en el síndrome de Down sí se va a dar todas las características del síndrome de Down. ¿Entienden? En esto las células estaban bien, pero que cuando se estaba replicando en el proceso de la formación de la personita, ¿qué ha pasado? Uno de sus partes, uno de los cromosomas, ha fallado, ¿ya? Y no se ha replicado de manera adecuada. Por eso es que se produce el mosaicismo. Entonces, este niño
no va a tener todas las características del síndrome de Down, sí algunas características. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la translocación cromosómica? La translocación cromosómica simplemente es que tenemos dos cromosomas, en todo caso el 21. Entonces, lo que ha pasado, un alelo, una parte, ya sea el brazo corto o el brazo largo, se ha aumentado y se ha ido al otro cromosoma. Entonces, eso es lo que se está explicando, cosas que no deberían de explicarse, por eso se está dando. Ahora, ¿qué es la trisomía del 21? Se produce en el 95%, ¿no? Se debe a un error de la segunda división meiótica. Un 15% de los casos el cromosoma extra es transmitido por el espermatozoide y el 85% es el óvulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las mujeres son las que tienen más, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿no ve? Entonces, las mujeres son las que fallan en este caso, en el 85%, en el otro por ciento el varón, ¿ya? Ahora, ¿qué es la translocación? Intercambio del material genético entre cromosomas no homólogos, ¿no? ¿Qué pasa? El más frecuente es la robertsoniana. ¿Qué pasa? En el cromosoma 21 se ha traslocado, un bracito se ha ido al otro lado. Entonces, en ese brazo que estaban los cromosomas, en ese brazo que estaban los genes, están replicando otras cosas que no debería ser. Por eso se da este caso, ¿ya? Y se da generalmente en el 3%, es muy bajo. En este caso, no tiene que ver la mujer ni el varón, puede ser cualquiera de los dos, inclusive la mutación que se produce, ¿ya? En el mosaicismo, que es más frecuente, se da el 2% y se produce tras la concepción. El niño tiene buenos genes, pero ¿qué ha pasado? En la división, uno de los genes que estaba aquí presente no ha explicado bien, no ha hecho de manera adecuada toda la lectura del código. Entonces, lo que ha pasado es que teníamos líneas normales y vamos a tener líneas anormales, ¿ya? Por eso es que se dice que el mosaicismo no es completo un síndrome de Down, sino una parte de lo que es el síndrome de Down. Entonces, ¿por qué se da el síndrome de Down? No hay una causa aparente o descubierta, se produce de manera espontánea. Cualquiera de nosotros podemos tener o podemos dar rasgos de síndrome de Down y nuestros hijos pueden tener síndrome de Down, ¿ya? Frecuentemente, la frecuencia es de 1 de cada 700 nacidos vivos, pero eso no me gusta preguntar porque si ustedes saben de la epidemiología, en todo lado es diferente, ¿ya? En Bolivia, lamentablemente, no tenemos datos interesantes correctos para poder hablar de epidemiología, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el factor de riesgo más principal? La madre. La madre es el factor de riesgo principal, la madre da óvulos malos, entonces ¿quién tiene? La madre, ¿ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo diagnosticarían ustedes? Ya, los rasgos físicos, todos los fenotípicos. ¿Qué más? Si ustedes tienen más de 35 años, ¿qué harían? Ya, podemos hacer ecografía, ¿qué más? Entonces tenemos un triple marcador. El triple marcador se hace a la mano, ¿ya? Para poder determinar si tienes factores, por ejemplo, de riesgo. ¿Qué quiero decir? ¿Has tenido un Down? ¿Ya? ¿O tienes algún familiar con síndrome de Down? No es que vas a producir, o no es que vas a tener un hijo con síndrome de Down, pero ya tienes una cantidad necesaria para poder tú decir que tengo que hacer un análisis para poder ver si va a tener síndrome de Down o no va a tener síndrome de Down. Entonces, lo que ustedes tienen que pedir a la madre son el alfa-fetoproteína, que es un valor normal de 0,30 a 2, ¿no? Bajo a esos niveles hay que pensar en la paciente que puede tener síndrome de Down. La hormona coriónica humana, ¿no? Ahí están los valores. Alto, más alto de lo normal, sí vamos a pensar que el niño puede tener síndrome de Down. Y el estriol, ¿ya? Esos tres marcadores, juntamente con que
con la amniocentesis que le podemos hacer, nos va a dar un nivel adecuado para poder decir si tiene o no tiene síndrome de Down. Pero ninguno de estos estudios te va a dar el 100%, solo el 85%, incluyendo todos los estudios que lo hagamos a la máquina. Entonces nosotros no podemos decir que ese niño sí o sí va a nacer con síndrome de Down. Ahora, eso es a la máquina, los triple marcadores. Los triple marcadores más la ecografía que le vamos a pedir a la madre antes de las 11, desde las 11 hasta las 16 semanas, ¿no? Una ecografía cromosómica que se llama, nos va a dar un 85%. Pero para hacer otros análisis también tenemos lo que es la amniocentesis. Entonces, tenemos análisis a la madre, vamos a hacer análisis al nuevo producto de líquido amniótico, a una amniocentesis central. Para hacer esto vamos a tener dos procedimientos. Un procedimiento invasivo, que vamos a ir a sacar el líquido amniótico y vamos a poder determinar que la sensibilidad y la especificidad para poder determinar si tiene un síndrome de Down es muy baja, menos del 60%, o podemos hacerle una biopsia de vellosidades coriónicas. ¿Qué es esto? Tenemos dos entonces, las técnicas invasivas y las técnicas no invasivas para el amniótico. Hacemos una amniocentesis, que se hace una punción en la cavidad amniótica para la obtención de células fetales, o podemos hacer una biopsia de vellosidades coriónicas, donde se analiza el material placentario obtenido por la vagina o por el abdomen. Eso es una de las vías. La otra forma son técnicas no invasivas, son la ecografía. La ecografía vamos a hacer el examen de translucencia no nucal en el feto y una prueba de ADN fetal en la sangre de la madre. ¿Cómo se hace la ecografía de la translucencia nuclear fetal? ¿En qué consiste? Y esto es lo que se está haciendo generalmente actualmente, ¿no? Se le hace una ecografía cromosómica, ya, alrededor de las 11 a 14 semanas, más o menos 6 días, ¿no? ¿Y qué vamos a ir a ver? ¿Cómo es? Entonces, lo que vamos a ver en la ecografía, en principio, vamos a tener un feto en un plano sagital. Eso es lo principal que tenemos que tener, ¿ya? El feto en un plano cervical, pero un plano sagital, y vamos a medir la longitud del cráneo caudal, que tiene que ser entre 45 a 84 centímetros, ¿ya? ¿Qué más? Esta posición del feto tiene que ser neutra. ¿Qué queremos decir que es un neutro? Que no tiene que estar hiperflexionado o hiperextendido, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es esta parte. El tamaño de esta zona. ¿Qué es esta zona? Es una zona translúcida, ¿ya? Que generalmente en una trisomía de Down o un síndrome de Down se presenta. Esto es lo normal, no tiene que haber esta zona, ¿sí? Y esto es lo normal, esto es la translucencia, ¿ya? Entonces ustedes cuando hagan una ecografía o cuando les manden a hacer una ecografía, lo que tienen que ir a ver es esto. Pero aparte de esto también hay otros signos de la ecografía. ¿Cuáles son? El hueso nasal, lo mismo. Tenemos al feto, dando un corte sagital, tenemos el tamaño del feto, 45 a 84 centímetros, las semanas gestacionales entre 11 a 14 a 16, eso varía de acuerdo al libro que ustedes lean, ¿ya? Pero quiero que se aprendan de esto. ¿Qué más? La flexión a 45 grados, y lo que nosotros vamos a ver son estas imágenes. Esto es el tabique nasal, esto es la piel, y esto es, ¿qué sería eso? ¿La boca? No. El paladar. Y esto es el tálamo. Entonces ustedes tienen que ver esta imagen en el paciente, ¿ya? ¿Cuándo dicen que está compatible con síndrome de Down? Cuando no hay tabique nasal. ¿Por qué? Fenotípicamente, ¿cómo es el tabique nasal del niño? ¿Qué? ¿Silla de montar? Chato. ¿De dónde está el chato? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que ver la otra parte, que ya les he dicho, la translucencia nucal, y tenemos que ver el hueso nasal, ¿ya? Estas son las características: longitud del cráneo caudal 45 a 84 milímetros,
El 75% de la pantalla completa, por lo menos por el feto, en un corte sagital. Tenemos que ver lo que es el tálamo, ¿no? Una flexión de la cabeza en 45 grados de acuerdo a lo que es la columna fetal. En la primera línea de la piel, vamos a ver esta. Esta es la primera, la piel nasal. Después vamos a ver la segunda línea. Es esto, el tabique nasal. Después vamos a ver la tercera línea, que es la punta de la nariz. Es esto. ¿Ya? Ustedes tienen que ver todas esas cosas en la ecografía. ¿Qué más? Y el tálamo, obviamente aquí está. Entonces ustedes van a decir si tiene o no tiene a través de la ecografía cromosómica el niño síndrome de Down. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando consideramos ausencia de hueso nasal, la no visualización o la pérdida clara de la densidad en la segunda línea corresponde a lo que es el síndrome de Down. Clínicamente, ¿cómo vamos a ver al paciente? Bueno, el paciente va a presentar cardiopatías en un 40-62%, hipotonía en un 100%, obviamente los pacientes son hipotónicos, retraso de crecimiento en un 100%, retraso mental en un 97%, alteraciones de la audición en un 50%, problemas oculares como estrabismo, cataratas en un 44% y 5%, anormalidades vertebrales cervicales en un 10%, alteraciones tiroideas en un 45%, un sobrepeso común. Es obvio que los niños con síndrome de Down tienen sobrepeso común. Y vamos a ver en el cuadro clínico. ¿Ya? Ahora, si le vemos al pacientito, es claramente que los pacientes tienen hipotonía, discapacidad congénita y retardo de crecimiento. Esa es la tetrada que tiene el paciente, ¿no? Tiene hipotonía muscular, discapacidad congénita y retardo de crecimiento. ¿Qué vamos a ver en la cabeza? ¿Cómo es la cabecita del paciente con síndrome de Down? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es la fase mongólica? ¿Así? Entonces vamos a tener una brachiocefalia. ¿Qué es una brachiocefalia? Microcefalia es una pequeña. Brachiocefalia va a ser más achatado o más aplanado. ¿Cómo es? Más aplanado. En la sección del hueso occipital, vamos a ver en esta zona, que va a estar más aplanado, ¿ya? El síndrome de Down. ¿Qué más? El cabello va a ser lacio, fino, ¿ya? En realidad no hay una macroglosia, ¿ya? ¿Qué pasa con el síndrome de Down? Y ahora se conoce que la boca es un poco más pequeña, ¿ya? Por eso es que se nota que el síndrome de Down tuviera una lengua más grande, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver, los ojos oblicuos, casi más separados, distantes, porque es lo normal, ¿ya? Las orejas van a ser más pequeñas, va a tener una implantación más baja de lo normal, ¿no? Y puede haber ausencia del lóbulo o no, ¿no? La nariz va a estar frecuentemente más hundida, como vemos aquí, ¿ya? En la punta de la nariz es aspingada, puede haber un desvío de lo que es la nariz. La lengua, ¿no? Es muy frecuente que la lengua haga prominencia en la boca, ¿no? Y por eso es que los niños van con la boquita abierta, ¿ya? Entonces, y el epicanto más bien. Entonces, vamos a tener un cráneo más pequeño, de herencia, un cabello fino, poco abundante, un cuello más ancho, más corto. Puede haber despliegue en el cuello en los recién nacidos, ¿no? Por eso es que se les hace el examen físico, se les ve si es en esa altura del cuello tiene despliegue cutáneo, ¿ya? ¿Qué más? ¿La mano de qué forma va a ser? Es una mano pequeña, cortos y anchos, una mano. ¿Y qué signo va a ser el signo de aquí? ¿Cuántos pliegues tienen ustedes?
Y el síndrome de Down, ¿cuántos pliegues va a tener? ¿Qué se llama eso? Pliegue simiano. ¿Ya? Pliegue simiano, extremidades inferiores sensibles, aportadas. ¿Qué más? Genitales en los niños, el pene es más pequeño y en las niñas pequeñas los labios mayores, menores, ¿no? El abdomen en los niños menores de 1 año es agrandado y distendido. La piel va a ser un poco más gruesa y poco elástica. Ahora en la carita vamos a ver que los ojos inclinados hacia arriba, pliegues en el picanto un poco más salgado, ¿no? ¿Qué más? Va a tener estrabismo el paciente, orejas pequeñas, implantación baja, conducto auditivo interno estrecho, la nariz respingada, orificios nasales hacia arriba, tabique nasal aplanado. Esa es la característica de lo que es la cabecita de un síndrome de Down, ¿no? Y aquí está, la boca pequeña, paladar ojival, macroglosia, dientes irregulares, rebordes alveolares deportados. En el cuello vamos a tener cuello corto y ancho, excesiva piel en la nuca. En el tronco vamos a tener careta de la curvatura lumbar, es un poco más recto el paciente. ¿Ya? En las extremidades vamos a tener las manos más planas, más cortas, más reducidas, pinodactilia del quinto dedo pulgar, ¿no? Pieles redondos. En los genitales de los hombres ya hemos dicho, más pequeños y más chicos, igual que de las mujeres. Y esa es la brachiocefalía. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que se va a presentar en lo que es el síndrome de Down? ¿Cuál es la principal cardiopatía que va a presentar? Valvulopatía. ¿Qué? Bueno, en cuanto a las complicaciones, los pacientes van a estar en 40-50% de los recién nacidos van a tener cardiopatías congénitas. Los más frecuentes son los defectos del septum auriculoventricular y defectos del cierre del septum ventricular, ¿no? Podemos tener una tetralogía de Fallot. ¿Por qué está formada la tetralogía de Fallot? El principal defecto que va a tener lo que es el niño es la comunicación interventricular. Es la que más frecuente se presenta en los pacientes con síndrome de Down. Ahora, la otra comunicación es la interauricular, que es la segunda causa de lo que es las cardiopatías congénitas. ¿Ya? Y el otro es el conducto arterioso persistente. Cuando nace el niño, cuando haya aumento o disminución de lo que son las presiones posterior a lo que es la primera respiración, lo que va a hacer es el cierre del conducto arterioso persistente. ¿Ya? Pero en estos pacientes no se cierra este conducto y va a seguir permanente. ¿Qué más? En cuanto a lo que son las patologías gastrointestinales, vamos a tener que las principales patologías son las atresia esofágica, ¿ya? Atresia esofágica con fístula traqueoesofágica, la principal causa, ¿no? Las otras dos son las secundarias, la atresia aislada sin fístula y la fístula sin atresia esofágica, ¿ya? Otra de las enfermedades que va a presentar por lo general con el paciente con síndrome de Down es la enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué es la enfermedad de Hirschsprung? Es una ganglionosis, ¿no? ¿Ya? No va a haber ganglios y estos ganglios van a evitar que se produzca la motilidad gastrointestinal normal. Como el nervio no va a estar estimulando la motilidad gastrointestinal, lo que va a pasar es que lo normal es esto, ¿no? Y lo anormal, que este músculo, al no tener esa función, esa motilidad, va a distenderse, va a ser lax, ¿ya? Entonces lo que va a producir esto es obstrucciones intestinales por encima de lo que es la región ganglionar y por encima de la dilatación de lo que se va a producir por esta región ganglionar, ¿no? Entonces el niño va a tener vómitos, ¿no? Va a tener, ¿qué más? Distensión gástrica, ¿por qué? Porque el estómago va a estar distendido, vómitos, sangrado, todas esas cosas, ¿ya? Por lo general la enfermedad de Hirschsprung se presenta en los recién nacidos y ya se manifiesta en los recién nacidos.
¿Qué más? Trastornos endocrinológicos. En los trastornos endocrinológicos, ¿qué es lo que va a producir frecuentemente? ¿O con qué va a cursar? ¿Qué? Es un otro tipo de complicaciones. En los endocrinológicos va a cursar con qué? Hipotiroidismo. ¿Ya? Son pacientes con hipotiroidismo. Y en los otros trastornos vamos a tener las cataratas congénitas y la miopía del paciente. ¿Qué más? El pronóstico de estos pacientes, si no se los maneja bien, adecuadamente, el manejo es multidisciplinario, perdón. ¿Qué quiero decir con multidisciplinario? Va a ir desde lo que es el pediatra, el endocrinólogo, el cardiólogo, el neumólogo, porque las principales complicaciones que se va a producir en edad pediátrica en el paciente con síndrome de Down es las neumonías. ¿Por qué? Porque no hace ese movimiento adecuado de la caja torácica para poder expulsar lo que son las secreciones. Entonces siempre se va a complicar con neumonías. ¿Ya? ¿Qué más? El porcentaje de vida antes era menos del 20%. Actualmente un niño con síndrome de Down que llega a la edad adulta es más del 80%. ¿Por qué? Porque el manejo es más adecuado. Ya les dije, es multidisciplinario, participan casi todas las especialidades. Entonces, vamos a tener una discapacidad intelectual, un retraso del crecimiento, una hipotonía y trastornos asociados. ¿Ya? ¿Cuáles son? Vamos a ver, desde leve, moderado a grave, ¿no? De acuerdo a lo que es la patología del paciente, ¿ya? Y en los trastornos asociados, como ya les he dicho, cardiopatías, trastornos auditivos, trastornos de la visión, trastornos gastrointestinales, trastornos odontoestomatológicos, trastornos endocrinológicos y apneas del sueño. Y esto es aquí. No estoy enfermo, solo tengo síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down pueden hacer lo que desde el momento en el que nace el paciente con síndrome de Down, y si tú le manejas bien, la plasticidad de su cerebrito es mejor que de nosotros. Por eso es que el niño con síndrome de Down hasta los 5 años puede aprender bien, ¿ya? Por la plasticidad que tiene. ¿Qué más? Entonces, ¿de qué es la falla si el síndrome de Down o el niño con síndrome de Down no atiende bien, no hace bien, no es autónomo? Es de la madre. No importa si es trisomía 21, no importa si es mosaicismo, no importa si es translocación, si ustedes le llevan y le hacen un manejo adecuado a ese paciente va a resultar independiente. ¿Ya? No necesita que le esté manejando siempre la madre. Entonces, la primera noticia cuando se le da a la mamá, lo primero es que en la fase inicial es un shock. Entonces, ¿cómo se sentirían cuando tienen a un niño con síndrome de Down? Muchas veces ahorita en el momento que estamos van a decir no pasa nada, es mi hijo y lo voy a cuidar. Pero en el momento que van a estar agarrándole a un niño con síndrome de Down, siempre hay un shock, siempre la madre va a estar en un proceso de ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Entonces para eso se le hace una ayuda psicológica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces, y de verdad hay, por más que sean profesionales, es más, ni siquiera requieren de lactar a los niños, los dejan ahí. Es un problema, ¿no? Pero ya cuando van mejorando, ya cuando se les hace un apoyo psicológico a la madre específicamente, ya empieza lo que es, en principio, la negación, dice porque yo tengo un hijo así, después la fase del parto, ¿ya? Entonces, todo paciente con síndrome de Down se le tiene que hacer un apoyo, una terapia psicológica. ¿Ya? Por más que diga yo acepto, porque hay muchas mujeres que dicen yo acepto, pero llegado el momento, esos niños no son bien manejados. Uno, porque falta la educación. Dos, porque hay un descuido total de la pareja, porque en todo caso un niño con síndrome de Down se hace un manejo de terapia de pareja, tanto la madre como el niño y como el esposo, ¿ya? Entonces todo eso tienen que ver ustedes y llegamos posteriormente, después de hacer una terapia de pareja, a una fase de la aceptación. Entonces ustedes, si tienen un niño con síndrome de Down, una pareja con síndrome de Down, lo que tenemos que hacer es que esa pareja acepte a su hijo y acepte como es, y a partir de eso empiece a trabajar para su hijo. ¿Ya? La educación no vamos a hablar mucho de eso. Entonces, directamente aquí nos diremos. De acuerdo a las guías del manejo del paciente, lo que tenemos que hacer
ni bien nace y al mes, pedirle que un cariotipo, ¿no? Un asesoramiento genético posterior a eso. Si hay vómitos o ausencia de heces, revisar si hay una obstrucción del tracto gastrointestinal, como ya les he dicho, quispo o atresia de duodeno. Ya por eso es lo que tienen que hacer. Muchas veces le dejan al paciente irse y legal vienen todo seco posterior a eso. ¿Por qué? Porque está haciendo un quispo y no está haciendo una motilidad adecuada. Entonces en el estómago del niño se está produciendo lo que es una enterocolitis necrotizante. Puede venir con muchas complicaciones. Evaluación por cardiología, ¿no? Necesario si tiene un paciente con síndrome de Down, una ecocardiodoppler sería muy adecuada para este paciente. ¿Por qué? Porque también tenemos que hacer una profilaxis de una endocarditis bacteriana subaguda en niños susceptibles con enfermedades cardíacas, ¿no? ¿Qué más? Después vamos a hacer la evaluación nutricional, es muy importante. ¿Por qué? Porque los niños con síndrome de Down tienden a tener una obesidad. No es que sean gorditos ellos, ¿ya? Es que el manejo no es adecuado de su dieta. Bueno, muchas veces de todos, ¿no? Todos engordamos y no tenemos un manejo adecuado de la dieta. Pero es mucho más en ellos porque además tienen una patología endocrinológica, está con hipotiroidismo. Entonces sí o sí tenemos que hacer un manejo con algún médico que sepa de nutrición, ¿ya? ¿Qué más? Realizar periódicamente pruebas de la función tiroidea cada 6 meses, ¿no? Realizar tamizaje auditivo para evaluar la audición neurosensorial congénita, esto a que al nacimiento y a los 3 meses. ¿Qué más? Evaluación oftálmica a los 6 meses con fines de detección oportuna de anormalidades y estimulación temprana. Es lo más importante que tienen que hacer o que tienen que aconsejar ustedes cuando tengan un paciente que tiene síndrome de Down, que le lleve a un centro hogar o a un centro de estimulación temprana. Ahora, los 1 o 2 meses vamos a hacer exámenes neurológicos, neuromotores y musculoesqueléticos, prueba de la función tiroidea a los 6 meses nuevamente, de valorización por cardiología si no se realizó durante el primer mes, inmunizaciones, verificar que estén completas, alimentación, verificar adecuada aporte de calorías, preguntar hábitos y costumbres, ¿ya? Al año ya del paciente tenemos que hacerle un perfil tiroideo anual, unos rayos X lateral cervical para descartar la inestabilidad tanto axial, ¿ya? ¿Qué más? El examen periódico y neurológico con la evaluación para la comprensión de la médula espinal y exámenes oftálmicos. O sea, cada mes hay que hacer un determinado análisis a los pacientes hasta que llegue a la edad adulta, ¿ya? Tomando los perfiles tiroideos, perfil cardíaco, perfil gastrointestinal, ¿no? Y la dieta del paciente y la estimulación temprana, ¿ya? ¿Qué más? Síndrome de Turner. ¿Quiénes han hecho síndrome de Turner, chicos? Sí. ¿Cómo más? ¿Quiénes están durmiendo? ¿Qué? Hoy día. ¿Cómo es? ¿Quién se ha hecho síndrome de Turner? Es un trastorno genético que afecta al desarrollo y aprendizaje
presión arterial alta. El diagnóstico se puede realizar por pruebas de cardiotipo, pruebas prenatales y la prueba prenatal amiocentesis. Amiocentesis. El tratamiento puede ser con infecciones de hormonas para tratar de corregir la estatura, terapia de reemplazo de estrógenos, controles de la salud y controles en su salud. En factores de riesgo está la edad materna. Las características secundarias. Bueno, el síndrome de Down se caracteriza porque no va a haber un aumento de las características secundarias de la mujer, ¿no? Por eso es que se va a dar el síndrome de Down. Porque falta hormonas. Y en epidemiología es una de las anomalías cromosómicas más frecuentes. Afecta al 3% de los fetos mujeres y la incidencia es de 1 en 2.500 mujeres nacidas vivas. Ya, entonces, ¿qué es el síndrome de Down? Síndrome de Turner. ¿Cómo es? Características próprias do sexo. ¿Qué? Existem características próprias do gênero do sexo, Ya, ¿qué más? causada por disfunção hormonal. Ya. Entonces son características también, como ya hemos dicho, que se producen porque va a haber una ausencia total o parcial de cromosoma X, ¿no? Que no típicamente en la mujer, ¿ya? Que va a dar un aspecto infantil sin fertilidad en la vida adulta. Bueno, fue descubierto por Kenzie Turner en 1938 y que la incidencia de los pacientes es de 1 a 2000 en los recién nacidos y no es hereditaria también, ¿ya? No es que si va a tener un síndrome de Down la madre, va a tener un síndrome de Down el hijo, ¿ya? Esto es porque al hacerse la meiosis, ¿qué ha pasado? No ha habido lo que es un cromosoma, ¿ya? No ha llegado un cromosoma o ha desaparecido un cromosoma. ¿Qué ha pasado? ¿Ya? Lo que ha pasado es que la madre solo ha dado un cromosoma X, ¿ya? Y el otro cromosoma está ausente. ¿Dónde se dijo? No sabemos. Não, aí faltava o Y, seria do Exacto. Al hacer la división de la meiosis, ¿no ven? Como el otro se ha ido un cromosoma al otro lado, en el otro lado no se ha ido al otro cromosoma, se queda solito, ¿ya? Por eso es que la ausencia de todo ese cromosoma X da las características de infertilidad, las características de desarrollo sexual secundario no se producen en la mujer, ¿ya? Por eso es que solo se da en la mujer, no en el varón, ¿ya? ¿Qué más? Puede ser de dos tipos, uno como ya hemos dicho, la ausencia del cromosoma X o el mosaicismo. Es lo mismo que en el síndrome de Down. En el mosaicismo están los dos cromosomas XX, pero lo que ha pasado es que uno de los cromosomas X no está funcionando bien y no está dando las características secundarias a la mujer, ¿ya? Por eso es que se produce. En cuanto a lo que son las manifestaciones clínicas, en el recién nacido se va a ver una piel en la nuca laxa, como vemos aquí en la imagen, y redundante, ¿no? Bueno, por eso es que cuando ustedes tienen un recién nacido, al hacer el examen físico y este tiene características de mosaicismo, ¿qué quiero decir con características de mosaicismo? Que parece un síndrome de Down, ¿no? Siempre ¿han tenido alguna vez un recién nacido? Nunca. Ya, donde ven la carita y parece una cara de síndrome de Down, y orejas implantadas, todas esas cosas. Entonces lo que le tienen que ver es el cuello, ¿ya? La redundancia de lo que es la piel. Muchas veces cuando apretamos así, en el cuello del recién nacido, hay bastante laxitud, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que ir a ver. ¿Qué más? La implantación de lo que es el pelo es baja en la nuca, como vemos aquí. Vemos una redundancia en lo que es en el cuello y vemos pelito en la parte de la región dorsal del paciente. ¿Qué más vamos a llegar? Edema en los pies, como vemos aquí, y en las manos, y anormalidades cardiovasculares, ¿ya? Por eso se va a caracterizar en el recién nacido. Ahora,
en el periodo preescolar y escolar, lo que vamos a ver que esta mujer, uno, no va a tener menstruación, no va a tener las características secundarias de lo que es las mujeres. ¿Qué quiero decir? Que esta niña no va a poder desarrollar bien la telarquia y no va a desarrollar bien la menarquia, ¿ya? No le va a venir de manera adecuada. ¿Qué más? Vamos a tener una talla baja, ¿no? Un epicanto, una cardiopatía izquierda. Lo característico también es el tórax, un tórax ancho en el paciente, ¿no? ¿Qué más? Y un cuello, a esto se lo llama cuello de búfalo, ¿ya? Porque hay el cuello como si tuviera una especie de aletas, ¿ya? Y en el adolescente, ¿qué va a presentar? Talla baja y disgenesia clonal. ¿Qué quiero decir? No va a presentar las características secundarias de la sexualidad de la mujer, ¿ya? ¿Qué más? Entonces tenemos, el diagnóstico se va a hacer lo mismo, por un cariotipo de la amniocentesis, el examen físico y el ultrasonido. En el ultrasonido, que técnicamente no se ve nada casi en el paciente con el síndrome de Down, pero sí se puede ver también lo que es el tabique nasal y la que se llama. ¿Vieron? Sí, en la ecografía. ¿Sabes qué? Translucencia. Pero más en el síndrome de Down, por eso se hace en el síndrome de Down. Ahora, en el tratamiento, no hay ningún tratamiento para el paciente. Se puede dar estrógenos naturales para poder producir las segundas características de la mujer, ¿no? en la infancia. Y nada más, chicos, ese es el síndrome de Down. Perdón, la enfermedad de Down. La próxima semana es el examen, ¿no? Sí. La siguiente, pasa una clase más. Hace 25, então ¿Pero nos puede pasar las diapositivas? La próxima semana es, pues, cheto. No. la otra. Ah, chuta, sí. La yapita. El 21, ¿no? Sí. Yo pensaba que era la próxima semana. El cielo, pero acá. Ya. Ya, chicos, en eso quedamos. ¿Qué te mandas? Ah, sí, lupus eritematoso y me falta de artritis reumatoide. ¿Qué? Para la siguiente facial. Las diapositivas, dice. La tercera parcial es parásitos. ¿Sabes cuáles son todos los temas? ¿Sabes? ¿Por qué? Hasta aquí para la No te estoy pidiendo las diapositivas. Ayúdame a pedir, doctor. Ayúdame a pedir, dile. Las diapositivas. Ah, todo. Ya, hemos avanzado en difteria y con leluche. Después,
tema que dio. Tericio. Si nos pasan las diapositivas, ¿no? Eso le dije la anterior vez.